En medio de todo esto, nosotros, ¿qué es lo que queremos como cristianos? Que aprendamos a poner la mirada en las cosas de arriba. Venimos repitiéndolo desde octubre. Lo que nosotros vivimos no se trata de nosotros. Lo que pasamos en esta tierra no se trata de nosotros. Todo se trata del Señor, porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él son hechas. Suyo es el poder, suya es la gloria, suya la autoridad y todo le pertenece a nuestro Dios. Por lo tanto, no se trata de mí lo que estamos viviendo este fin de año. Se trata del Señor. Y en la medida en que pongamos la mirada en las cosas de arriba, vamos a terminar bien el año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, mis amados hermanos, durante este año hemos hablado de algunos temas importantes y uno de ellos fue la luz del Evangelio. Hablamos durante todo un mes acerca de la luz del Evangelio y aprendimos un principio que es importante que hoy nosotros lo recordemos. Y para mí es muy importante que lo tengamos sumamente claro. Y se encuentra ya en Juan capítulo 8, el versículo 12. Juan capítulo 8, el versículo 12. Vamos en nuestras Biblias a este hermoso pasaje. Juan 8, 12. En nuestras Biblias, Juan 8, 12, Jesucristo mismo dice de sí de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, y díganlo conmigo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos dice, yo soy la luz del mundo. Y quiero que nosotros veamos tres cosas importantes que aparecen en ese versículo o que para nosotros nos ayuda a entender cosas específicas acerca de este versículo. Lo primero es lo que Jesús dice de sí mismo de manera directa. Yo soy la luz del mundo. Esta frase yo soy habla acerca de la eternidad del Señor, del que ha sido antes, del que es ahora y el que ha de ser por siempre y el que ha de venir. Esa misma frase yo soy fue la misma que exclamó el Señor allá en medio de la zarza ardiente en el desierto cuando estaba Moisés frente a la zarza que se prendió pero que no se consumía y le dice quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es y quiero que vayas y saques a mi pueblo. Y entonces Moisés le dice y si preguntan quién me ha enviado, ¿qué le diré? ¿Y qué dijo el Señor? Tú les vas a decir que el yo soy te ha mandado. Jesucristo está haciendo una referencia directa de que Él es el mismo con el Padre, que el Padre y Él son uno, así como también el Espíritu Santo. El yo soy nos habla de la eternidad del Señor. Ahorita hace un poquito cantábamos acerca de los atributos del Señor cuando hablábamos de Jehová Rafa, Jehová Jireh, Adonai, Elohim, ese Dios que se ha manifestado a través de toda la historia de diferentes maneras, donde su poder, donde su grandeza, donde su sanidad, donde su autoridad, donde Él se muestra como el Dios todopoderoso, como aquel que puede hacer todas las cosas. Ahora está diciendo, en medio de todo esto, en toda la eternidad, en toda mi grandeza, yo quiero enfocarme en ustedes y quiero hacer un trabajo personalizado con cada uno de ustedes. Jesús les mira a cada uno de ellos y le dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Aquel que ha existido desde la eternidad y que ha controlado toda la humanidad a través de todos los siglos, ahora está interesado en que usted y yo ya no caminemos en tinieblas. Ahora está interesado en que usted y yo conozcamos la verdad del Evangelio, en que conozcamos algo diferente a lo que el mundo nos ha querido decir durante tantísimo tiempo. Desde el Génesis, Él es el mismo que estuvo desde la creación, cuando en aquel momento que todo era tinieblas, que todo era caos, que todo era desorden, dice la Escritura que Él se manifestó, que Él estaba presente en medio de la faz de las aguas y Él mismo comenzó a separar las tinieblas de la luz. Y se manifiesta su grandeza, se manifiesta su poder cuando en medio de eso Él comienza a resplandecer. Así como en el principio, así como en la creación, el Señor manifestó su autoridad, su presencia y dio claridad. Lo mismo quiere hacer con nosotros hoy en día. Y cuando la palabra dice, yo soy la luz del mundo, la idea es que usted y yo ya no andemos necesariamente en tinieblas. Quiero que vean por favor conmigo Primera de Juan 1.5. Primera de Juan 1.5 en nuestras Biblias. No me pierdan el pasaje en el que estamos. Primera de Juan 1.5. Dice así la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ahora Juan está haciendo una referencia de lo que escuchó
decir al mismo Señor Jesucristo, y ahora lo está proclamando a las naciones que estaban alrededor, donde moraban los diferentes judíos y donde nosotros hoy en día también nos llega su palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué es lo que hacemos con el mensaje? Lo anunciamos. Número 1, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que una vez Juan escuchó y ahora también lo quería anunciar. Si usted ha conocido la verdad de Jesucristo, si la luz de la palabra del Señor ha venido a iluminar su vida, si la venda que había en sus ojos fue quitado, si usted ha dejado aquellas tradiciones, si usted ha dejado aquella vana manera de vivir y ahora camina en la luz del Evangelio, esto es una bendición para su vida. Amén. Pero no es únicamente para que usted pueda decir, es que yo escuché el mensaje de que el Señor es luz. No nos quedamos en el paso 1. ¿Qué hacemos con el paso número 2? Este mensaje ahora lo anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él por la gracia de Dios y ahora se los anuncio. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que mis amados hermanos, este primer principio para nosotros es importante. Si usted ha encontrado al Señor Jesucristo en su vida, usted tiene la luz de la salvación, la luz del Evangelio, usted tiene esa gracia de entender y ver las cosas diferentes. Hoy leíamos en el Salmo 25 que aquel que confía en el Señor no será confundido. Usted y yo tenemos claridad de las cosas que nosotros hacemos, porque conocemos la luz de la verdad. Pero esta luz no es simplemente para que usted y yo nos sintamos felices, nos sintamos contentos, nos sintamos bienaventurados porque tenemos la verdad, sino que también tenemos que anunciarla a los demás que no tienen esa luz. Ahora, tener la luz del mundo es un muy buen principio. Saber que Jesucristo es la luz del mundo es una muy grande ventaja, pero es necesario también seguirle. Jesucristo mismo lo dijo, le dije que no perdieran por favor el pasaje de Juan 8. Jesucristo lo dice en la segunda frase, yo soy la luz del mundo, y luego añade, el que me sigue. Existen muchas personas hoy en día que conocen que Jesucristo es la luz del mundo. Existen muchísimas personas que pueden decir, sí, Jesucristo es la verdad. Existen muchísimas personas que pueden decir, sí, bueno, yo no creo en ídolos, no creo en imágenes, no creo en tradiciones. Yo sé que Jesucristo es la verdad. Pero no quieren seguirle. ¿Le ha pasado a usted que le ha presentado el plan de salvación a alguna persona que lo ha llevado a los pies de Cristo en una oración, pero que no quieren ni siquiera ir a la iglesia? ¿Le ha pasado eso? A nosotros nos ha pasado muchas veces. Porque la gente quizás quisiera tener en su mente el conocimiento de quién es la luz del mundo. El problema es que no quieren seguir la luz del mundo. Es muy fácil aceptar y decir, sí, es verdad que Jesucristo es la luz del mundo. Lo difícil es seguirle. En Juan capítulo 1, el versículo 12, es un pasaje que todos conocemos. Juan 1:12, dice la escritura, mas a todos los que le recibieron, le voy a una coma, a los que creen en su nombre. Porque es muy fácil recibir ese mensaje que Juan dijo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Es muy fácil recibirlo. ¿Qué es lo difícil? Seguirlo, comenzar a andar en luz. Leímos allá en Primera de Juan 1, leímos el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Pero 2 versículos más adelante él está diciendo, si decimos que andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que decir que conocemos la luz es importante, pero es mucho más importante andar en luz. Y esto es seguir al Señor. Jesucristo lo dice, amén. Hay que seguirle a él. Ahora, en el versículo no solamente de Juan 1:12, quiero que vayan conmigo por favor a Romanos 5, para ver, no tengo bien esta cita. Juan 5, ahí cerquita donde estamos, Juan capítulo 5. Juan 5:24, está cerquita, dice la escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree
al que me envió. ¿Qué pasa con esta persona? Tiene vida eterna. El conocimiento de la luz es sumamente importante, pero lo que hace la diferencia para vida eterna, ¿qué es? Es seguirle, es seguirle. Jesucristo se lo dijo a los discípulos en aquel momento, nos lo dice a cada uno de nosotros hoy. La idea es que usted y yo tomemos la decisión de conocer la luz de la palabra de Dios y que aprendamos a caminar en obediencia en sus principios. Cada principio que hemos escuchado de la palabra del Señor debemos de ponerlo en práctica, porque entonces estamos decidiendo seguir la verdad. Busquen por favor este pasaje que les puse por ahí, Lucas 9:23. Lucas 9:23. Ya lo importante que es seguir al Señor. Y decía a todos, porque esto es un mensaje universal, esto es que todos tenemos que escucharlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, porque ha entendido que yo soy la luz, ¿qué tiene que hacer? Número 1, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada ¿cuánto? Cada día. Y aquí viene la frase del $1,000,000. Y sígame, sígame. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a seguir a Cristo? Esto es una decisión, mis amados hermanos. Esto es una decisión muy importante. Esto es un verdadero compromiso que usted y yo hacemos a razón de lo que hemos entendido a través de la palabra de Dios. Hemos entendido a través de la palabra del Señor que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay nada fuera de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Lo hemos entendido. Ahora necesitamos examinar la palabra, conocer estos principios y decidir seguirlos también en obediencia, porque esto se convierte en nuestro compromiso. Vamos a Efesios. Efesios del capítulo 5, versículo 8. Ahí estamos cerca también. Efesios del capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Dice el versículo 8. Porque en otro tiempo, ¿qué éramos nosotros? Pero ahora soy luz en el Señor. Y lo que significa seguir, dice aquí, andad como hijos de luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan dijo un poquito más adelante, en 1 Juan 1:5, Dios es la luz. Ahora Pablo en Efesios dice en el versículo 8 del capítulo 5, mas ahora sois luz. ¿Quiénes somos luz entonces ahora? Amén. El compromiso es nuestro ahora. Que así como Él es la luz, usted y yo también seamos luz. Y este compromiso nos lleva a andar como hijos de luz. Vean lo que dice el versículo 1. ¿Cómo nosotros logramos ser hijos de luz? Número 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la escritura. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ser hijos de luz es comenzar a imitarlo en todo. Y esto significa seguirle, imitarlo. Y miren lo que dice el versículo 10, un poquito más adelante. Comprobando lo que es agradable al Señor. Toda aquella persona que vive en luz, toda aquella persona que ha decidido seguir a Cristo, no solo conocer de Cristo, sino que ha decidido seguir a Cristo, en su mente tiene un principio que le da vuelta en todo lo que hace. Y es hacer todo un método científico con las cosas que yo hago y me pregunto en medio de esa comprobación si lo que yo estoy haciendo, esto le agrada a Dios. Y esto es en todo, mis amados hermanos. Yo debería al finalizar este tiempo de exposición de la palabra, preguntarme si esto fue agradable delante de los ojos del Señor. Y usted me dirá, ay, no, hermano, pero sí, eso es agradable delante del Señor. Claro que exponer la palabra es agradable delante del Señor. Y pudiéramos decir, por el conocimiento básico que tenemos, que todo lo que hacemos para el ministerio es agradable delante del Señor. Pero ¿qué tal si nosotros, en medio de este método científico que aplicamos todo para ver si es comprobable delante del Señor, verificamos si las actitudes también son agradables delante del Señor? ¿Y qué pasa si mi actitud no fue agradable delante del Señor? El ministerio que yo le presenté al Señor entonces fue vacío. ¿Me explico? Y el creyente debe tener esto
cada día en su mente. Mi amado hermano, si usted quiere terminar bien el año, usted y yo debemos de saber que el Señor es la luz. Usted y yo necesitamos seguir la luz. Usted y yo necesitamos ser luz. Amén. Y hacer todas las cosas para que le agraden a nuestro Dios, que lo comprobemos. Yo estoy completamente seguro que esto que yo hago le agrada al Señor. Y de esta manera entonces terminamos bien el año. Esto lo estuvimos hablando casi a principio de año cuando hablamos acerca de la luz del Evangelio. Y la idea es que el Señor sea la luz de mi vida y que llegue a ser también la luz de aquellos que nosotros amamos y que queremos también que caminen con el Señor. Un poco más adelante, unos meses después, estuvimos hablando de un tema que se llamó unánimes. ¿Cuántos recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de este tema? Estuvimos hablando de un tema que se llamó unánimes y en medio de todo ese tema hicimos lo que nosotros llamamos un llamado a la comunión. Vamos a Juan el capítulo 17, por favor. Juan el capítulo 17. Juan el capítulo 17 y quiero que vean conmigo los versículos 20 y 21. Pudiéramos obviamente leer bastante más. Está el Señor haciendo una oración por todos aquellos que le conocen, por todos aquellos que le van a conocer. Juan el capítulo 17, vamos a leer los versículos 20 y 21. Y creo que me voy a seguir leyendo hasta el 23, creo, me parece, voy a ver. Dice, pues no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto nos incluye a cada uno de nosotros. ¿Para qué oraba el Señor? Dice el propósito de su oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Esto conlleva un propósito, dice el versículo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Está el Señor orando. Esto es justamente la oración que nosotros conocemos como la oración del Getsemaní, cuando está el Señor orando minutos antes de ir a la cruz. Y quizás en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, tal vez nada más encontramos una pequeña frase que hace eco en nuestro corazón y que se ha hecho muy famosa, la frase, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice la Escritura que él oraba por horas. De hecho, cuando se levantó y vio a los discípulos dormidos, le dijo, no pudieron velar conmigo ni una hora, ¿verdad? Yo creo que el Señor todavía nos dice eso cada vez que estamos orando, ¿verdad? No pudiste orar conmigo ni una hora, ¿verdad? Así que su oración fue una oración muy prolongada que Juan logra reseñar en el capítulo 17 que estamos en este momento leyendo. Parte del propósito de esta oración es un enfoque directo para la comunión. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que trabajar muchísimo por la comunión. Primero, mi comunión con Dios. Dijimos en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz. Y esto me habla de mi relación personal con Dios. Entonces tenemos comunión los unos con los otros. En la medida en que yo estoy bien en mi relación con Dios, se me va a facilitar muchísimo tener comunión unos con otros. Si mi relación con Dios está descuidada, a mí me va a costar un mundo tener comunión unos con otros. Porque cada vez que yo me alejo del Señor, comienza entonces el mundo a llenarme de lo que el mundo ofrece. Y comienzo a llenarme de orgullo, y comienzo a llenarme de prepotencia, y comienzo a llenarme de rencores, comienzo a ver a la gente mal, comienzo a murmurar, comienzo a pelear, comienzo a tener contienda por todo. Y entonces cuando yo me lleno de estas cosas que el mundo me da, yo ya no estoy definitivamente andando en luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces sí logramos tener comunión los unos con los otros. Así que lo número uno de este llamado a esta comunión que el Señor hacía en oración tenía que ver directamente con nuestra relación con el Señor. Y usted y yo debemos de pensar en esto cada día si queremos terminar bien el año. ¿Cómo está mi relación con Dios en este momento?
Y yo espero que usted me diga, hermano, está en mi mejor época. Yo soy muy optimista, ¿verdad? Quizás al decir, sí, está en mi mejor momento. Mi relación con Dios está en su mejor momento. Quizás alguno tal vez pueda decir eso. Ahora, si usted dice, hermano, bueno, yo voy ahí más o menos. ¿Qué tiene que hacer usted en esta mañana? Decirle, Señor, yo quiero andar en luz como tú estás en luz. Y yo necesito fortalecer mi comunión contigo para fortalecer mi comunión con los demás hermanos. Porque mi comunión con el Señor y con los hermanos determina en gran manera la sanidad que una iglesia puede experimentar. En gran manera. Ahora, ¿por qué es tan importante la comunión? Veámoslo rápidamente. Número 1, Pablo oraba por todas las iglesias de manera constante para que tuvieran comunión. Vamos a ver este pasaje. Filipenses el capítulo 1. Filipenses el capítulo 1. Vamos a leer los versículos primero 3 y 5. Filipenses el capítulo 1. Versículos del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el primer día hasta ahora. ¿Qué pasa? Que la comunión es un tema que nosotros no podemos descuidar. Si leemos Juan capítulo 17, los versículos del 20 al 23 que leímos, y vemos el enfoque de la oración del Señor Jesucristo. Y ahora tomamos el ejemplo de Pablo aquí en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y unimos estos dos pensamientos. Les pregunto, si un hombre oraba todos los días por la comunión de las iglesias, y el Señor Jesucristo antes de morir su oración específicamente fue por la comunión de los creyentes, les pregunto, ¿qué tan importante es para el Señor la comunión? Ahora, si para el Señor es sumamente importante la comunión de la iglesia, les pregunto, ¿qué tanto trabajará el enemigo para destruir la comunión de la iglesia? Mucho. Correcto, eso sí lo entendió. Mucho. El enemigo está trabajando internamente con cada uno de nosotros todos los días con el objetivo de que nosotros rompamos nuestra comunión, primero con Dios y luego los unos con los otros. Y es sumamente importante que estemos conscientes de esto. Venga al capítulo 2, vayan al capítulo 2, ahí mismo Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Podríamos seguir leyendo un poquito más, pero 1, 2 y 3. Lo tenemos, amén. Amén. Dice la palabra, por tanto. Y esto es una manera en que Pablo habla de manera irónica, ¿verdad? Porque obviamente la respuesta es sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿habrán consolaciones en nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos consuela Él, sí o no? Claro que sí. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, obviamente abunda en cada una de ellas el Señor. Entonces completen mi gozo, dice el versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y viene esta palabra importante que es unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es comunión. Esto es específicamente comunión. Y nos explica el pasaje lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Lo que construye la unanimidad o lo que destruye la unanimidad. Esto no solamente lo aplique, mi amado hermano, para la iglesia. Esto aplíquelo en su casa. Esto aplíquelo con sus hijos, con su señora, con su señor. Aplíquelo con sus familiares. ¿Por qué? Porque esto es un modo de vida. La unanimidad y la comunión con Dios y con los demás es un estilo de vida. Aplíquelo en su trabajo, aplíquelo con sus vecinos. Pero no lo deje por fuera de la iglesia. Medítelo constantemente.
Para el Señor es sumamente importante la comunión y por supuesto que el enemigo va a tratar de destruir esa comunión. Ahora, dice un poquito más adelante, ahí mismo donde estábamos en Filipenses, estuvimos viendo el versículo 3 al 5. Vean capítulo 1, versículo 27. 1:27 de Filipenses. Dice la escritura, solamente, no les pido ninguna otra cosa más, solamente les pido que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, nada más. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estamos como firmes en un mismo espíritu. Y añade, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo dice, usted puede olvidarse de muchas cosas, pero yo le voy a pedir que no se olvide de una. Solamente le pido esto, que se comporte como es digno del evangelio. El comportamiento digno del evangelio está ligado directamente con la unanimidad. Cuando una iglesia, cuando un hermano, cuando una familia está en disensión, entonces no dignifica, sino que deshonra el evangelio de Cristo. ¿Ven por qué es tan importante que nos mantengamos entonces en comunión? Y esto se repite, les digo, en todos los lazos alrededor de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros familiares, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo el mundo. Es importante que mantengamos la comunión por la fe del evangelio. Incluso añade la palabra que estemos combatiendo. Sí, yo tengo que pelear para que haya comunión. Esto suena un poquito medio extraño, ¿cierto? Pero yo tengo que luchar contra el enemigo. Tengo que luchar contra las huestes espirituales de maldad. Tengo que luchar contra las intenciones que tiene el maligno para destruir mi vida, mi comunión con Dios y la comunión que yo disfruto en casa y obviamente también en la iglesia. Así que luchamos y combatimos juntos con esto. Cuando hablamos de ese llamado a la comunión, es una manera excelente de terminar el año, también nosotros lo tenemos que mostrar en nuestra conducta como cristianos. Y aquí hay un resumen muy bueno en Romanos el capítulo 12, versículo 16. Luego brincamos al capítulo 15, versículo 6, ahí aparecen los pasajes en pantalla. Romanos el capítulo 12. Empezamos leyendo el versículo 16. Como dice la misma primera palabra, unánimes. Unánimes entre vosotros. Miren, solamente en este ratito, ya nosotros pudiéramos escribir todo un libro sobre una tesis de la importancia de la unanimidad, ¿cierto o no? Y obviamente pudiéramos ver la relevancia que Dios le da a la unanimidad y lo mucho que el enemigo se preocupa cuando una iglesia se mantiene unida. Unánimes entre vosotros. Algunos secretos para poder mantener la unanimidad. Número 1, no altivos, sino por el contrario, asociados con los humildes. ¿Usted no ha notado que la gente que es humilde cae bien? ¿Ha notado eso? Cuando alguien es humilde, cae bien. Pero cuando la gente no es humilde, a veces es como difícil hacer clic, dice una hermana por allá. Seguimos leyendo, asociados con los humildes. Y luego añade, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Capítulo 15, versículo 6. Yo no puedo leer el versículo 6 sin leer antes el 5. Pero el Dios de la paciencia. Mi amado hermano, ¿usted tiene paciencia? ¿Es un hombre y una mujer paciente? La necesita para la comunión. Si a usted le falta paciencia, tenemos un Dios que es el dueño de la paciencia. Hay que pedírsela. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé, porque Él está dispuesto a darlo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que el Señor nos dé? Un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, mis amados hermanos, una vez más vemos la importancia que nos mantengamos entonces en unanimidad. Y quiero que noten esto que aparece en el versículo 6, que justamente por eso fue el versículo que marca en pantalla. Cuando la iglesia está en unanimidad, cuando nuestra familia está en unanimidad, cuando yo estoy en unanimidad con Dios y con las demás personas, automáticamente esa actitud glorifica el nombre del Señor. ¿Se acuerda que habíamos dicho que tenemos que estar conscientes en glorificar a Dios, en hacer todo este experimento para saber si lo que yo hago le agrada a Dios? Entonces, una manera muy buena de que usted se ratifique es que usted se mantenga en comunión y en unanimidad con el Señor y con los hermanos. Un poco más adelante, déjeme decirle que cuando usted y yo estamos en comunión, esto atrae la bendición para nuestras vidas. Y quiero que vayan al Salmo 133, un salmo muy conocido por nosotros, un salmo que es hasta cierto punto un lema de nuestro dogma que tiene que ver con la comunión. El Salmo 133 nos habla acerca de la comunión. Es un pequeño salmo, pero está dedicado específicamente a la comunión. Inicia así el salmista diciendo, con signos de admiración, mirad cuán bueno y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Usted puede ir a un cine y hay mucha gente que está junta, un montón de gente ahí reunida, pero no están en armonía. Cada quien vive su mundo. Usted se monta en un bus para Panamá y puede haber mucha gente en ese bus, pero no están en armonía, están juntos. Yo he ido a iglesias donde hay mucha gente y están juntos, pero no están en armonía. Yo lo he visto, lo he vivido. El secreto es aprender a estar juntos y en armonía. Usted puede ir a pasar el fin de año quizás con algunos familiares y puede ser que haya mucha gente que están juntos, pero quizás no todos están en armonía. Para que usted experimente algo que es bueno y delicioso, es necesario juntar estos dos aspectos. Estar juntos, pero también en armonía. La iglesia debe enfocarse y debe de luchar mucho para que todos los que estamos acá reunidos nos mantengamos en perfecta armonía. Dice el versículo 3, y aquí viene la justificación de por qué es tan importante. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y añade, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Si usted quiere tener bendición para su vida, aprenda a vivir en armonía. Primero con Dios y luego con los hermanos en Cristo. Aprenda a vivir en armonía. Esto atrae de alguna manera, no sé, espiritual, la bendición del Señor para nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, cuando nosotros hablamos acerca de este llamado a la comunión, es importante tenerlo fresco en nuestra mente. Si nosotros queremos terminar bien el año, no podemos terminarlo ni con disensiones, ni con problemas, ni con pleitos, ni con contiendas, ni con maledicencias, ni con rencor. Tenemos que limpiar nuestro hombre interior. Y entonces ofrecernos delante del Señor en una perfecta comunión. Casi a mitad del año estuvimos compartiendo un tema, y con este quiero cerrar esta mañana. Estuvimos compartiendo un tema que nosotros poco lo hablamos en la iglesia. Y a veces lo hablamos poco en la iglesia porque existe todo un movimiento hoy en día que se le ha llamado la teología de la prosperidad, que a veces nos da como penita estar hablando acerca de estas cosas. Porque cuando en una iglesia se predica mucho acerca de un corazón generoso, entonces la gente tiende a pensar que es que en esa iglesia les gusta estar pidiendo mucha plata. Ahora, nosotros estamos convencidos que la palabra nos llama a que prediquemos todo el consejo de Dios. Y créanme que para Dios el tema del dar es sumamente importante. Lo que sí tenemos que aprender es a ofrendar y demar de manera correcta. Y justamente eso nos motiva a nosotros a hablar, por ejemplo, acerca de un corazón generoso. Pablo decía, cuando les hablaba acerca del ofrendar,
no es que yo busque dádivas para mí, decía Pablo, sino que yo quiero que estas bendiciones abunden en vuestra cuenta. Y es algo que a nosotros muchas veces nos cuesta como entenderlo perfectamente bien. Pero en la medida en que yo confío que mis finanzas están en las manos del Señor, entonces Él mismo las puede bendecir o me puede bendecir a mí de muchísimas maneras, incluyendo la parte financiera. Y quiero que veamos algunos pasajes importantes que tienen que ver con un corazón generoso. El primero, vamos a irnos a Isaías, el capítulo 32. Isaías, el capítulo 32. Es un versículo muy bonito, Isaías 32, 8. Lo tenemos, mis amados hermanos. Isaías 32, 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. En las cosas del Señor, usted puede ser generoso. En las cosas del Señor, usted puede ser tacaño. Yo sé que esto aplica también en la casa. Yo sé que las señoras dicen, ay, es que el esposo mío sí es tacaño, ¿verdad? Ay, es que mi esposo, ¿verdad? Difícilmente es la esposa, normalmente es el esposo. En lo que son más tacaños, ¿verdad? Difícilmente. El hombre se quejará de que mi esposa es gastona, ¿verdad? No es gallo gallina. Pero la persona que tiene una actitud generosa, la persona que tiene una actitud generosa, ya es así. Ya viene programado, ya tiene una intención y hace las cosas de manera intencional en cuanto al dar. Y la idea es que el generoso disfruta el hecho de ser generoso. Cuando una persona está aprendiendo a dar, a veces le duele dar, pero el generoso disfruta haciéndolo. Y créanme que no hay nada más bonito que tener un corazón generoso. Y que todas las cosas que yo las hago con la intención de bendecir a los demás. No lo hago con la intención de que Dios me retribuya, a pesar que el Señor lo hace. ¿Me explico? O sea, el Señor lo va a hacer. Pero si yo lo hago pensando en coaccionar al Señor para que lo haga, entonces ya yo estoy mal. Ya no lo hago por generosidad, sino que lo hago por negocio. Y con Dios no es un negocio, porque Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cierto? La idea que Isaías está presentando acá es que una persona que es generosa es una persona confiable, que tiene honor y que por consecuencia las cosas le salen bien. Será exaltado. Por consecuencia básica las cosas le salen bien. Así que lo primero que tenemos que aprender es a tener un corazón generoso. Y tenemos que pedírselo al Señor. La generosidad no depende de la cantidad que yo tengo. No depende de los recursos que yo tengo. Yo conozco personas muy delimitados, escasos recursos, pero que son sumamente generosos. ¿Le ha pasado a usted que ha llegado a una casa de una gente muy humilde y apenas usted llega, andan corriendo una gallina para matarla? A mí me ha pasado y da penita. Pero son generosos y disfrutan haciéndolo. Ah, como usted puede llegar a una casa donde usted sabe que hay plata y hasta el agua del grifo les duele, porque luego tienen que lavar el vaso y gastan jabón. Hay gente dura, hermano. Y tenemos que pedir al Señor que nos transforme. Aparte, uno de los principios que aprendimos durante este mes de un corazón generoso es que Dios es el dueño de todas las cosas. Y a nosotros nos cuesta entender por completo esta idea. Pero Dios es el dueño de todas las cosas. Obviamente incluye nuestras propias vidas. Si Dios es el dueño de mi vida, ¿cómo no va a ser dueño de todo lo que yo tengo?
Y así como Él me lo dio, como Él es el dueño de las cosas, también me lo puede quitar. ¿Puede hacerlo el Señor o no puede hacerlo el Señor? Incluso le pregunto, ¿le ha pasado en su vida? Aquí ningún creyente que pueda decirme que es un creyente maduro, ninguno de los que somos creyentes maduros puede decir, a mí no me ha pasado. Porque es parte del proceso. Todos los creyentes que hemos en verdad dispuesto nuestra vida al Señor, vamos a pasar por momentos de escasez serios. Y a Dios le gusta que pasemos momentos de dificultad. Para que aprendamos a confiar en Él. Porque Dios acomoda también quita porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cuál es el secreto que el Señor nos quiere enseñar? Vamos a Proverbios el capítulo 3, versículos del 7 al 10. Proverbios el capítulo 7, versículos del 3, perdón, del 7 al 10. Proverbios el capítulo 3, versículos del 7 al 10. Volvemos a partir del hecho. Todo es del Señor. ¿Cierto? Todo es del Señor. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué tiene que ver esto con el siguiente punto? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de ¿cuánto? Todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Serán llenos tus graneros con y tus lagares rebosarán. ¿Qué tiene que ver el versículo 7 y 8? Oiga, tiene todo que ver. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no queremos creerle al Señor. Entonces soy sabio en mi propia opinión. Porque yo cuestiono a Dios y yo digo, ay no, Señor, si yo doy tanto y me quedo sin nada, ¿qué pasa conmigo? Yo sacar mis diezmos, Señor, ¿sabes lo apretado que yo estoy para sacar todo mi diezmo? Teme a Dios y apártate del mal. ¿Quién es el que le dice a usted, no, no le va a alcanzar? ¿Quién es el que te aconseja eso? ¿Será el Espíritu Santo de Dios cuidando tus finanzas? Usted quiere sentir medicina para sus huesos y dejar de estar afanado por las cosas materiales, comienza a confiar en el Señor. Y hónrelo. Hónrelo. ¿Se acuerda que nosotros dijimos entonces que teníamos que comprobar que es agradable para el Señor? Una de las cosas que usted tiene que comprobar, excepto el método científico para saber si lo que usted hace es agradable con el Señor, son sus finanzas. Usted debería de hacer todo un proceso para saber si usted está utilizando sus finanzas de manera correcta. ¿En qué invertimos nuestro dinero? La gente que sale de la vida del mundo y comienza a venir a Cristo, al principio comienzan a experimentar, oiga, réditos económicos buenos. ¿Por qué? Porque, oiga, ya no estoy gastando en esto, ya no estoy gastando en aquello, ya no voy para allá, ya no hago esto. No. Y eso es bueno, porque comienzas a ordenar un poquito tu vida en algunas cosas que son prioritarias. Pero si nosotros no aprendemos de salida y de inicio en mi vida espiritual a darle el lugar que el Señor se merece en cuanto a mis bienes, en cuanto a mis posesiones, entonces Dios va a comenzar a probarme con ellas. Y van a comenzar a venir diferentes pruebas en las que yo comienzo a sentir, ay Dios mío, me estás ahorcando. ¿Qué quiere decirme el Señor? Dios quiere decir, confíen en mí, confíen en mí. De hecho, cuando Él les explicaba a los judíos acerca del hecho del dar, lo primero que les decía es, aprendan a temer a Jehová su Dios. Y esto significa, confíen en mí, confíen en mí. Si yo soy el que doy todas las cosas, ¿por qué tienen que tener temor? Confíen en mí. Hombres de poca fe. Eso déjenselo para los gentiles. ¿Pero qué es? ¿Que ustedes no miran las aves de los cielos? Que no trabajan, que no hacen nada,
más que volar por los aires libremente. Y dice el Señor, yo las alimento. De gusanitos, de pescaditos, dependiendo de su especie, y de otros animalitos que ya se murieron, pero yo las alimento, dice el Señor. Y nunca falta un perrito que ha sido atropellado en descomposición, ¿verdad? Para unos cuantos gallotecitos que andan por ahí volando, para que se alimenten. Nunca falta. Si el Señor está preocupado que los talindos que andan en manada haciendo bulla se alimenten, ¿cuánto más el Señor no se preocupará por nosotros, hombres de poca fe? Mi amado hermano, es tiempo de que nosotros comencemos a honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. La promesa está en el versículo 10. ¿Usted quiere la promesa del versículo 10? A la gente le encanta la promesa del versículo 10. Y si van a escribir un versículo y a ponerlo en la puerta de su casa o mandar a hacer un cuadro con el versículo, escogen el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo no le estoy diciendo a usted, mi amado hermano, que yo quiero que para terminar el año usted pueda decir, ¿verdad? Para terminar bien el año quiero que mis graneros rebosen, ¿verdad? Que tengan abundancia. No, no estoy diciendo esto. Necesitamos aprender el principio primero. Y empieza desde el versículo 7 que leímos. Incluso, lea el 6. No lo leímos, ¿verdad? No leí el 6. Leamos el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu derecho. Lo que pasa es que algunas veces yo tengo en mi mente ciertos conceptos que están medio torcidos. Y el enemigo a mí me dice que no se puede. Que no se puede. Dice el Señor. Primero, aprenda a ser sabio. Tema al Señor. Disfrute de lo que Él te quiere dar. Reconozca que todo viene de Dios y por lo tanto debes de honrarlo. Y por último viene la promesa. Si usted quiere la promesa del versículo 10, enamórese de los versículos del 7, 8 y 9. Y comienza a vivirlos. Entonces usted va a ser acreedor a todo lo que dice el versículo 10. Y ahora sí, manda a hacer el cuadro. Dice el versículo 10, serán llenos tus graneros. Cuando algo está lleno, mi botella ya no está llena. Pero cuando algo está lleno, porque está lleno, no le cabe más. Pero cuando utiliza la palabra con abundancia, nos da la idea de lo que sucede, por ejemplo, con un río. Usted ve que el río tiene gran cantidad de agua que está fluyendo. Y usted le saca una cubetada de agua, ¿y qué pasa con el río? Sigue lleno. Y usted ahora le mete una bomba de succión y comienza a botar miles de litros de galones y de cantidad de agua y dale. ¿Y qué pasa con ese río? Sigue igual. Eso se llama abundancia. Dios quiere que nos mantengamos llenos y en abundancia. Y los lagares van a rebosar. Yo sé que nosotros no somos muy dados al vino, ¿verdad? Yo sé que nuestra cultura no es muy dada al vino, ¿verdad? Pero para ellos era un asunto de posición, de elegancia, de clase. Así que tal vez usted puede decir, o yo le puedo decir, su carro pasará lleno de combustible, ¿verdad? No le va a doler tener un V6, un V8, ¿verdad? No le va a doler, ¿verdad? Más o menos sería como la idea. Si este principio para usted es importante, yo creo que va a ser más importante este otro que vamos a hablar, y con eso termino. Se abrirán las ventanas de los cielos. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10. Déjenme decirles que después de Malaquías, después de que escribe Malaquías,
Pasan 400 años de silencio. Dios no envía más profetas. No hay más voz en Jerusalén que hable de Dios. El último fue Malaquías. Dios está literalmente cansado de ver la actitud de su pueblo. Y después de Malaquías, entonces aparece Jesucristo para revertir y para cambiar las cosas. Entonces, Malaquías es como un cierre de todo ese historial que el Señor quería tener claro con su pueblo. No voy a leer el versículo 9. Ya usted, yo sé que ya usted lo está leyendo. Y yo le dije que no lo iba a leer, entonces yo te lo leyó. Ya lo leyó, es cosa suya. Nos quedamos en el 10. Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Cuántos diezmos tenemos que traer? ¿Qué pasa? Que los antiguos tenían varios diezmos. Se cree que tenían a veces a 3 tipos diferentes de diezmos. Esto era parte de la ley. Nosotros ya no nos regimos por la ley. ¿Qué hace la ley con nosotros hoy en día? Nos enseña principios. El Señor descansó al séptimo día. Nosotros descansamos también un día a la semana. Porque eso es lo que nos enseña, un principio. Se lo dedicamos al Señor para honrarlo. La ley nos enseña un principio. La ley decía que habían ciertos animales que eran inmundos para comer. Nos enseña un principio. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestros cuerpos y que cuidemos lo que estamos comiendo. Yo, que ya tengo 35 años, me hace daño de vez en cuando comer carne de puerco o comerla mucho. Ya después de que pasé de 35, ya comenzó a afectarme. El cuerpo ya no es el mismo. Entonces, usted comienza a entender por qué de la sabiduría de Dios. Existen un montón de aspectos que la medicina aplica que están basados en la ley del Señor. En cosas muy simples y muy básicas, como por ejemplo la cuarentena de las mujeres una vez que dan a luz. Todo esto son principios que están en la ley de Dios que las otras naciones no tenían. Existirán un montón más que obviamente no nos da tiempo a nosotros para hablarlo en este tiempo. A lo que voy es, ¿qué nos enseña la ley a nosotros? Un principio. Tengo que decirles que el principio de los diezmos nace obviamente mucho antes de la ley. Mucho antes de que el pueblo de Israel fuera constituido. Mucho antes de que se hubiera multiplicado en Egipto. Nace lo que es el principio del diezmo. Porque el diezmo no es algo obligatorio, por eso tenemos que sacarlo de la ley. Usted no puede hacer nada para el Señor que sea obligatorio. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser voluntario para el Señor, porque el Señor se lo merece. Dios no necesita exigirlo, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, mi amado hermano, dice el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. 2 puntos. Consecuencia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿En qué cantidad? Le pregunto, la bendición que aparece del versículo 10, ¿está ligada a la salud física? ¿Está ligada a la paz emocional? ¿O está ligada específicamente a las finanzas? ¿De qué me está hablando el contexto? Ahora, déjeme decirle que en todo lo demás también automáticamente usted será aliviado. Automáticamente. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que el Señor más nos bendice es a través, por ejemplo, de nuestra salud. Cada vez que Camila se enferma, eso es una cuenta en la farmacia que, ay Dios mío. Gracias a Dios que Nara se enferma un poquito. Por otro lado lo saca, no se preocupen, pero bueno. El Señor quiere bendecirlos. Y si usted nota, Dios quiere bendecir a su pueblo. Hay algo muy fácil que usted puede entenderlo. Usted es hijo de Dios, ¿sí? ¿Y cómo queremos los padres que estén los hijos? Incluso mejor que nosotros. Siempre lo queremos así. Entonces, si Dios es mi papá, ¿cómo quiere Dios que yo esté? Ahora,
¿Qué tenemos que hacer para recibir esta bendición que sobreabunde? ¿Y qué tenemos que hacer si queremos que el Señor abra las compuertas? Porque la palabra no es ventana, es compuerta. Es decir, acuérdense que habla también de graneros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Desde arriba abre esa compuerta y comienza todo eso a caer sobre la tierra. Los judíos todavía hoy en día siguen siendo un pueblo rebelde contra Dios, lamentablemente, y tenemos que orar para que la salvación llegue a ellos. Y ya hay misioneros que están en Israel. Hay muchos misioneros evangélicos que están en Israel y ya se están levantando iglesias en Israel. Pero a pesar de que ellos no han querido seguir al Mesías, ellos han seguido ligados a los principios de su ley. Y hoy en día, Israel sigue siendo, a pesar del pequeño tamaño que tiene Israel, una de las naciones más ricas del mundo. Se cree que en tecnología es la mayor potencia mundial. En la parte bélica, son los que se encargan de inventar avioncitos para que los otros se maten. Le tiraron una noche más de 5,000 misiles al cielo israelí. No cayó ni uno en tierra. ¿Usted sabe cuánto cuesta cada una de las bombitas que tiraron para arriba para que los misiles explotaran arriba? ¿De dónde sacan todo ese recurso? ¿Sabe que en el desierto hicieron crecer tomates? En el desierto. Vaya, siembra aquí tomatitos así para ver si le pegan. En el desierto. Porque la nación sabia es aquella que le cree al Señor. Y el pueblo escogido por Dios hoy en día es la iglesia. ¿Y qué pasa? Que mucha gente en la iglesia todavía no le quiere creer al Señor. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Incluso Él le está retando a su pueblo. Pruébeme. Eso es parecido cuando la mamá le dice al chiquillo, toque eso para que vea. Tóquelo para que vea. Y va el niño así, ve. Y la mamá listando la chancleta. Pruébeme ahora en esto. Pruébeme. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Algunas cosas importantes. Número 1. Aprendemos el principio de dar. Porque recordemos que todo es del Señor. Aprendemos el principio del diezmar. A Dios le agradó por alguna extraña razón la palabra diezmo. Y Dios considera que de lo que Él me da, el 10% le corresponde a Él mismo. En el versículo 9, que le dije que no quería leerlo, habla acerca de robar. Para Dios, robar no es solamente quitarle algo a alguien. Para Dios, robar es cuando usted se deja algo que no es suyo. Así que si usted le prestan un alicate, devuélvalo, porque no es suyo. Porque si no, usted está robando. Si Dios te da todo y te dice, esto es mío, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Devolvérselo, porque cada vez que usted gasta los diezmos, usted está gastando algo que no es suyo. Ahora, Dios dice dónde quiere que se lo devuelvan. ¿Dónde tenemos que devolverlo? Al alfolí. El alfolí eran estos graneros, estas cámaras grandotas que hacían en el mismo templo, donde el pueblo venía y ofrecía sus sacrificios, donde el pueblo venía y adoraba al Señor, donde el pueblo limpiaba sus pecados, donde el pueblo tenía comunión con su Dios, donde el pueblo escuchaba el mensaje de la palabra de Dios. Lo hacía en el templo. Ese lugar tenía un gran alfolí, unos grandes graneros, que se le llamaba también la tesorería. Cuando se estaba construyendo el pueblo de Israel, cuando se estaba construyendo el templo en Jerusalén, Israel sabía bien que dentro de las cámaras que tenía que hacer una que se llamaba el alfolí. Esto el rey David le llamó la tesorería.
Y cuando se lo está delegando a Salomón, él le dice, aquí te dejo los planos y aquí te dejo el plano de la tesorería. Esto aparece allá en Primera de Crónicas 28, cuando él narra todas esas cosas, específicamente en versículos 11 y 12. El pueblo no podía decir, bueno, de mis granos, porque acuérdense que la gente lo que hacía era que sembraba, que trabajaba, que cosechaba y demás. La gente no podía decir, de mis granos yo voy a agarrar los diezmos y los voy a llevar al pobre, al necesitado. Ni se las voy a llevar a algún levita que me cae muy bien. Porque de todas maneras esto es de Dios y se lo estoy devolviendo a Dios. El pueblo tenía que tomar el diezmo y llevarlo al alfolí, al lugar donde ellos tenían comunión, donde ellos tenían adoración y donde ellos eran limpios de sus pecados, donde se alimentaban de la palabra. Ese es el alfolí. El alfolí en nuestros días es nuestra iglesia local. Nuestros diezmos, todos, deben de venir al alfolí, a la iglesia local. Usted no puede disponer de algo que no es suyo para regalárselo a otra persona. Usted no puede regalarle sus diezmos que no son suyos a un ministerio en particular. Usted no puede agarrar sus diezmos y dárselo al pobre. Porque eso no es suyo. ¿De quién es? Es del Señor. ¿Y a dónde tiene que ir? Al alfolí. Yo sé que hay iglesias, mis amados hermanos, donde hasta duele dar el diezmo porque uno sabe los manejos que se le dan. Hay muchas iglesias donde los diezmos en su totalidad se los deja el pastor. Y a esa gente le va bien. Pero es el método que ellos decidieron y nosotros no podemos luchar contra eso. La iglesia misma que está en ese sistema no puede luchar contra eso. Simplemente les corresponde obedecer. Y al Señor le corresponde saber si es agradable o no y bendecir si es agradable o no. Al pueblo, ¿qué le corresponde según lo que dice Malaquías 3:10? Entregar todos los diezmos al alfolí. A veces es muy tentador, porque obviamente yo he tenido que aprender a diezmar durante toda mi vida. Por cierto, los levitas también diezmaban. No crean que los levitas no diezmaban. Yo he escuchado gente decir que como los diezmos eran para los levitas, que entonces ellos no tienen que diezmar. No, sí diezmaban. Claro que sí. Pero a través de los años, en el crecimiento cristiano, uno tiene que ir aprendiendo esto, porque esto es un proceso. Hay muchos hermanos que me han dicho, hermano, eso sí me ha costado. Y yo los entiendo. Es un proceso. Y durante ese tiempo y ese proceso, uno pasa por diferentes etapas. Una en la que uno se roba el diezmo. Me lo gasto yo. ¿Verdad? En lo mío. Luego viene la otra etapa en que lo aparto ahí a golpecitos. Ay, Señor, te estoy debiendo todavía del diezmo. Y ahí va uno, brincando. Luego llega esa etapa en la que usted ya logra apartarlo, pero ahora usted se lo quiere administrar a Dios. Yo se lo administro al Señor. Entonces yo lo invierto en otras cosas ahí que pueden ser para la obra del Señor. Y así sucesivamente. Hay una necesidad tal vez de algún hermano. Yo digo, ahí van los diezmos para ayudar a ese hermano. Los diezmos y las ofrendas son cosas completamente aparte. Completamente independientes. Si usted quiere bendecir a una persona, hágalo. El generoso piensa en generosidad. Hágalo con toda confianza. Pero hágalo de lo suyo. No le quite al Señor lo que es del Señor. No sea sinvergüenza. ¿Verdad? Para no decirle lo que dijo Malaquías, ¿verdad? Porque Malaquías era más directo. ¿Verdad? Se oye feo, ¿verdad? Se oye feo. Pero si nosotros queremos terminar bien el año, tenemos que acomodarnos, porque vienen épocas donde invertimos un montón de plata y de lo último que nos acordamos, espero que no, es de lo que le toca al Señor, de lo que es del Señor. Y entonces se abrirán las ventanas de los cielos. Mis amados hermanos, a veces cuesta,
Yo sé que a veces cuesta. Yo sé que cuando al cristiano le tocamos el bolsillo, como que comienza la gente a brincar. Pero créanme que es para nuestra propia bendición. Es para nosotros mismos. Es para que nosotros recibamos del Señor lo que Él tiene para nosotros. Algunas veces nos estamos perdiendo mucho por no darle un poco de la manera correcta al Señor. Una vez me dijo un hermano, si yo no estoy conforme con el sistema de mi iglesia local, ¿qué debo hacer? Y yo doy dos consejos en cuanto a eso. Si usted no está de acuerdo con el sistema de su iglesia local y por lo tanto no quiere diezmar para su iglesia local, usted puede hacer dos cosas. Número uno, acomodarse al sistema de su iglesia. Y decir, bueno, eso no me toque juzgarlo a mí. Y sea fiel al Señor. Y número dos, busque una iglesia sana en la que usted esté de acuerdo con el sistema de gobierno y de administración de la iglesia y métase de lleno, como debe de ser. Porque a nosotros nos corresponde obedecer, amados hermanos. No es algo que Dios está negociando, no es algo que Dios dice, ay, bueno, ahí va, te la paso. No. Con Dios es obediencia lo que Él nos pide. Así que si queremos terminar bien el año, también tenemos que tener un corazón generoso. No se olvide estos tres principios. Número uno, nuestro Dios es luz y como Él es luz, tenemos que andar en luz. Número dos, tenemos que vivir en comunión. Así terminamos bien el año. Vienen actividades muy bonitas. Aproveche para estar en comunión. Y número tres, aprenda a tener un corazón generoso. ¿Quiere que el Señor le bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga. Vamos a quedar ahí, pues decir, ay no, Señor, no me bendigas a mí. Bendice a otro hermano, a mí no. Todos queremos que Dios nos bendiga. Y hay bendiciones para todos hasta que sobreabunden. Alineamos nuestro corazón al consejo bíblico. Porque de allí viene aquel que dice, yo soy el que doy toda dádiva y todo don. Perfecto. Ore conmigo, dígale, Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor.